síntesis de ácidos grasos. Para poder empezar necesitamos obtener un acetil-CoA. ¿Cómo obtenemos acetil-CoA? De la misma manera que lo obtenemos para el ciclo de Krebs, decarboxilando un piruvato. Entonces, piruvato se decarboxila y bueno, tiene que ingresar una coenzima A y obtenemos así el acetil-CoA más dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque decarboxilar quiere decir sacar un carbono. ¿Cómo puede sacarse? ¿Cómo puede eliminarse ese carbono? Como dióxido de carbono, ¿sí? Ya tenemos el acetil-CoA que necesitamos. Ahora sí podemos empezar con la síntesis de ácidos grasos. Al acetil-CoA, con ayuda de un ATP para tener energía y un ácido carbónico, vamos a obtener malonil-CoA más el grupo acetil. ¿Sí? Lo que hicimos básicamente fue obtener un malonil-CoA cuyo coenzima A la obtuvo del acetil. Por lo tanto, este acetil queda solito sin coenzima A. Estos dos van a reaccionar con un ACP. Entonces, malonil-CoA por un lado y el acetil por el otro, y los dos van a reaccionar con un ACP para obtener el malonil-CoA más ACP, malonil-ACP más coenzima A, que ya no la necesita, se va a ir para otro lado. Y el acetil más el ACP va a obtener acetil-ACP. Estos dos, malonil-ACP y acetil-ACP, se van a condensar en una sola molécula. Entonces, malonil-ACP más acetil-ACP se van a condensar con una enzima condensadora en beta-cetoacil ACP. Este beta-cetoacil ACP tiene 4 carbonos en su molécula. Bueno, tengo 4. Tiene 4 carbonos en su molécula y en el carbono número 3 tiene un grupo ceto, un grupo cetona, el cual tiene que no estar. ¿Cómo vamos a hacer para eliminar este grupo ceto? Lo que vamos a hacer es reaccionar en 3 pasos. Primero, el beta-cetoacil se tiene que reducir. Si se reduce, ¿consume qué? Consume un poder reductor en forma de NAD reducido. Como segundo paso, luego que se redujo, se tiene que deshidratar. Y como tercer paso, se tiene que volver a reducir, otra vez consumir un NAD reducido, por lo tanto, así que reducir por segunda vez. Y así logramos, en esta reducción, deshidratación y segunda reducción, logramos que el grupo ceto se vaya, ¿sí? Obteniendo así butiril ACP. Luego de estos 3 pasos vamos a obtener un compuesto el cual voy a escribir con azul acá arriba. Butiril ACP. El butiril ACP, si dice but, es porque tiene 4 carbonos en su molécula. ACP tiene el grupo ACP, que es como la coenzima A, bueno, similar, pero ACP se llama. Esto tiene que ocurrir de nuevo 6
veces. Por cada ciclo que pase desde acá, sería... No, desde acá. Esto tiene que ocurrir 6 veces. Por cada ciclo le van a agregar al butiril ACP 2 carbonos. Entonces, van a ocurrir 6 ciclos más obteniendo una molécula de ácido palmítico o palmitato. Es lo mismo, que es un ácido graso de 16 carbonos. Es el más simple, el más básico, y eso es lo primero que se forma en la síntesis de ácidos grasos. Entonces, repasando, obtenemos acetil-CoA por la descarboxilación del piruvato. El acetil-CoA reacciona con ATP y con ácido carbónico para dar malonil-CoA más acetil. El malonil-CoA y el acetil van a empezar el ciclo, uniéndose cada uno en un ACP para obtener malonil ACP y acetil ACP, los cuales se van a condensar entre sí formando el beta-cetoacil ACP, el cual, como tiene un grupo ceto en el carbono 3, se tiene que reducir, luego deshidratar y luego volver a reducir para obtener el butiril ACP. Vuelve a pasar 6 veces el ciclo, lo mismo, para obtener el ácido palmítico. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos si quisiéramos, voy a ir borrando, si quisiéramos obtener un ácido graso de más carbono? O un ácido graso insaturado, o sea que tenga insaturaciones en su molécula. Bueno, ahí vienen otras partes de la síntesis de ácidos grasos. Antes de continuar, todo esto que acaba de pasar ahora, si estamos en el cuerpo de un animal, o nosotros los humanos, pasa en el citosol. Pero si están en las plantas, en la síntesis de ácidos grasos ocurre en cloroplastos. Bien, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Tenemos ya el palmitato. Si quisiéramos tener un ácido graso en vez de 16, de 18 carbonos, porque recordemos que siempre los ácidos grasos tienen número par de carbonos, lo que vamos a hacer es ir agregando, así voy a poner acá palmitato, se le tiene que ir agregando unidades de acetilo le vamos a decir. El acetil tiene 2 moléculas de carbono. Entonces, por cada un acetilo, el ácido graso va a aumentar en 2 carbonos. Si le agregamos 2 acetilos, vamos a obtener una molécula de 20 carbonos y así sucesivamente. 3 acetilos, 22 carbonos. 4 acetilos, 24 carbonos y así. Pero recuerden que lo primero que se forma es el palmitato de 16 carbonos. Ya la primera duda la solucionamos. ¿Cómo hacemos para tener ácidos grasos de más cantidad de carbono respecto al de 16? Bueno, agregamos unidades de acetilo. Pero ¿qué pasa si queremos tener ácidos grasos insaturados? Bueno, vamos a agregar insaturaciones con enzimas llamadas saturasas. Y eso es todo. Recuerden que los ácidos grasos solo pueden tener insaturaciones en el carbono 9, en el carbono 12 y en el carbono 15. Pero si estamos en una célula animal, solamente se van a sintetizar insaturaciones en el carbono 9. Eso es muy beta oxidación de ácidos grasos. ¿De qué estamos hablando? Hablamos del catabolismo de los ácidos grasos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a partir de una molécula grande vamos a obtener varias moléculas chiquitas. Empecemos. El ácido graso más común, más simple y saturado es el ácido palmítico, que lo voy a poner acá como AP. Este ácido palmítico, para poder ingresar en beta-oxidación, se tiene que activar con coenzima A.
Así que agregando coenzima A va a pasar a ser palmitoil-CoA. Este palmitoil-CoA se va a deshidrogenar, por lo tanto, proceso de deshidrogenación, por lo tanto se va a estar oxidando. Si el palmitoil-CoA se oxida, otra cosa se tiene que reducir. ¿Quién va a ser? Va a ser el FAD, que va a convertirse en FAD reducido, o sea, poder reductor. Acá vamos a obtener el trans 2-enoil-CoA. Este trans 2-enoil-CoA se va a hidratar, o sea que va a tomar del medio exterior una molécula de agua. Agregando una molécula de agua, vamos a obtener el beta-hidroxiacil-CoA. Por último, el beta-hidroxiacil-CoA se tiene que volver, o sea, va a volver a ocurrir una deshidrogenación. Si ocurre una deshidrogenación, el beta-hidroxiacil-CoA se está oxidando. ¿Quién se va a reducir esta vez? El NAD, obteniendo poder reductor como NAD reducido. En otra deshidrogenación. Bien, el beta-hidroxiacil-CoA al deshidrogenarse, o sea, oxidarse, va a convertirse en beta-cetoacil-CoA. El beta-cetoacil-CoA va a ser el que nos va a dar el paso final del ciclo para volver a empezar. Este va a sufrir una fragmentación tiolítica. ¿Qué quiere decir? Que con tiolasas, o sea, enzimas tiolíticas, vamos a obtener, por un lado, un acetil-CoA, que tiene ¿cuántos carbonos? 2. Y por otro lado, el resto de la molécula que ha quedado. Por ejemplo, si empezamos con palmitoil-CoA, que tiene 16 carbonos, lo que va a quedar acá, si le acabamos de sacar 2 carbonos, va a ser una molécula de 14 carbonos, la cual se llama miristoil-CoA. Pero suponiendo que uno no sepa cómo se llama la molécula de ácido graso de X cantidad de carbono, se la puede llamar acil-CoA. Acil porque es una molécula de ácido graso que está en proceso de beta-oxidación, y CoA porque tiene la coenzima A desde un principio cuando activamos el palmitoil o el ácido graso que sea. ¿Qué es lo que sucede acá? El acetil-CoA se va para otro lado. El miristoil-CoA todavía tiene un montón de carbonos, tiene 14 carbonos que pueden ser utilizados en otros lugares, no en ácidos grasos. Entonces va a volver al ciclo 6 veces esta molécula. ¿Por qué 6 veces? Porque en esas 6 veces vamos a obtener muchísimas moléculas de acetil-CoA, o sea, de 2 carbonos. Si recordamos, en la formación, en la síntesis de ácidos grasos, cada vez que agregamos un acetil-CoA, agregábamos 2 moléculas de carbono al ácido graso, pudiendo aumentar la cantidad de carbonos de la cadena carbonatada de ácidos grasos. Esta vez es al revés. Estos pasos, este ciclo, por cada un ciclo, quitamos 2 carbonos en forma de acetil-CoA de la molécula. ¿Sí? O sea que esto va a volver a seguir así, hasta obtener solamente acetil-CoA, o sea, solamente moléculas de 2 carbonos. Entonces, volviendo al principio, confirmamos que es un catabolismo. Empezamos con 16 carbonos y al final de todos los ciclos terminamos con, creo que, 8 moléculas de acetil-CoA. Entonces, eso es todo. Espero que lo hayan podido entender. En resumen, los pasos son: activación del ácido graso con coenzima A,
deshidrogenación y formación de FAT reducido. Hidratación, deshidrogenación con formación de NAD reducido y fragmentación tiolítica. Repetición. ¿Sí? Espero que hayan entendido y muchas gracias.